Bienvenidas y bienvenidos a Rearmando, en donde compartimos experiencia, fortaleza y esperanza. Este es un espacio para explorar, para crecer y para rearmar. Montefénix presenta Rearmando. Las adicciones tienen solución. El día de hoy vamos a tocar un tema muy humano y muy especial, porque vamos a hablar sobre la codependencia, la familia, la pareja, los hijos, y el tema será cómo ayudar a quien amo. Cuando un ser querido tiene problemas en su consumo, nuestro primer impulso es querer salvarlo, pero ¿y si al intentar ayudar sin saberlo lo estamos hundiendo más? A veces, amar también implica poner límites. Amar a alguien con adicción duele y confunde. ¿Cómo ayudar sin perderte? ¿Hasta dónde acompañar sin caer en la codependencia? Hoy en Rearmando, un especialista nos guiará para entender y saber cómo apoyar sin rompernos en el intento. Una voz con experiencia y corazón. Ella ha trabajado con cientos de familias como tú o como yo. Han querido ayudar a un ser querido sin saber cómo hacerlo. Con ella vamos a desmontar mitos, reconocer patrones y también encontrar caminos reales de acompañamiento. Ella es licenciada en psicología y consejera certificada en adicciones. Cuenta con una sólida trayectoria en el acompañamiento terapéutico de personas y familias en procesos de recuperación. Su formación se ha enriquecido a través de estudios en codependencia, logoterapia, adicciones, salud mental y trastornos de la conducta alimentaria, cursados en instituciones como es el Centro de Estudios Superiores Montefénix, el Instituto de la Atención y Prevención de las Adicciones en la Ciudad de México y la Universidad Humanitas. Ella actualmente forma parte del equipo terapéutico de Montefénix, que es uno de los centros de rehabilitación en adicciones más reconocidos en Latinoamérica. Ahora ella se desempeña como terapeuta familiar. Es la licenciada María de Jesús Vargas. María de Jesús, bienvenida a Rearmando. Muchas gracias, al contrario, para mí es un honor estar aquí acompañando. Y para nosotros que tener la fortuna de tenerte aquí, un especialista con la retroalimentación, las herramientas, la experiencia en un tema que sin duda pues es sumamente importante a todos, como tienen que ver la familia, los hijos, la pareja, todo lo que es las relaciones interpersonales. En este tema, ¿cómo ayudar a quien amo? Es una pregunta muy profunda que todos nos hacemos y bueno, qué mejor que tener un especialista como tú, y muchas gracias nuevamente. Muchas gracias, Armando. Bueno, pues es una pregunta muy interesante, ¿no? ¿Cómo ayudar a quien realmente amo? Sí, perdón, y aquí tengo preguntas que son las más comentadas en cuanto a este tema, y se pregunta mucho qué es la codependencia y cómo se relaciona con las adicciones. Ok, bueno, mira, la codependencia es un patrón de comportamiento aprendido, ¿no? Okay. En donde dentro de una relación uno empieza a poner las prioridades de la otra persona frente a las suyas. Empieza a haber una preocupación excesiva por los problemas de la otra persona y no se da cuenta que ya está afectando esas conductas a su propio bienestar, ¿no? Hay una obsesión, ¿no?, por cambiar esas conductas. Ajá. En donde uno va perdiendo su propia vida. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, ambas, tanto la adicción, ¿no?, las personas que padecen trastorno por uso de sustancias y la codependencia, vienen de raíces emocionales, de vacíos emocionales. Entonces, en la adicción la persona lo que trata es de anestesiar este dolor, ¿no?, con la dependencia a sustancias o algún consumo. Y la persona codependiente lo que trata es de llenar este vacío, empezando a ver esta mirada externamente en lo que hace su familiar, a qué se dedica a sobreinvolucrar, claro, a proteger. Empieza a generar una obsesión por estar viendo hacia afuera, descuidando todas las áreas de su vida. Claro. Y por ejemplo, otra de las preguntas es ¿cómo saber si estoy siendo codependiente o no, simplemente ayudando con amor? Ok, y aquí mencionas una palabra clave. Muchas veces en la codependencia, ¿no?, pues el amor, digo, pues porque lo quiero, pero aquí hay una palabra que me puede dar una reflexión, ¿no?, de qué tanto estoy asumiendo responsabilidades que no me corresponden. Claro. Porque de repente puedo confundir ese amor con conducta facilitadora. Entonces ya cuando empiezo a facilitar y alimentar la enfermedad,
es cuando ya empiezo a detectar qué tanto estoy decidiendo por la otra persona, qué tanto estoy resolviendo situaciones que no me corresponden. Hay una gran ausencia de límites, ya no comunico, ya no puedo expresar lo que siento porque hay mucho miedo. Entonces ya empiezo a caer en estas conductas de codependencia. Y por ejemplo, ¿por qué la adicción y la codependencia suelen ir de la mano? Aquí, porque, bueno, pues se van alimentando estas pautas de disfuncionalidad. Sí. Por ejemplo, ¿no? Entre más dependencia, más control. Y entonces se van fortaleciendo. Van de la mano porque una persona con trastorno por uso de sustancias está acostumbrado a que se le esté resolviendo constantemente la situación, que se le esté salvando, que se le esté rescatando. Y una persona codependiente, pues el valor como persona es lo que yo hago por la otra persona. Claro. Entonces necesita ser validado, necesita ser rescatado. Y entonces la relación que va habiendo es que en ambas empieza a haber una gran obsesión. Tanto en la adicción de creer que va a poder en algún momento frenar el consumo. Y en la codependencia que en algún momento va a poder controlar el consumo de su familia. O sea, ¿existe una lucha de poder entre la codependencia y la adicción activa? Podríamos decir que no es tanto lucha de poder, pero sí hay ciertas conductas que se van manifestando desde esta mirada. Por ejemplo, entre más consumo, entonces más me sobreinvolucro, más cuido, más protejo, más empiezo a resolver situaciones y estoy evitando que la persona, quien está decidiendo consumir, asuma las consecuencias de sus actos, ¿no? Claro, por ejemplo, de alguna forma los que hemos tenido a alguien cercano que queremos ayudar, ¿qué hemos hecho que no se debe de hacer en donde nosotros pensamos que lo estamos o la estamos ayudando y no, es al contrario, lo estamos o la estamos ahogando más? Claro, cuando yo empiezo a decidir por la persona y empiezo a rescatar todo, pues sin duda inconscientemente, ¿no? Confundiendo lo que para mí es amor, por ejemplo, pues inconscientemente estoy alimentándolo porque estoy resolviéndole todo. No estoy permitiendo a la persona que asuma las consecuencias. Este aprendizaje de decir, esta consecuencia fue generado por mi decisión ante esta conducta. Entonces, si todo me lo están resolviendo, pues ¿para qué voy a hacer yo el intento de cambiar? Sí, toda la razón. Toda la razón. Yo recuerdo que, bueno, me pusieron un ejemplo que ya me corregirás, en donde si llega el adicto o la persona de la familia que consume y de pronto llega en un mal estado y se queda tirado en la alfombra de la sala de su casa, y entonces el familiar lo levanta o la levanta, le pone su pijama, le pone un vaso de agua, un alcacer, se le pone su despertador para que no falte a la escuela ni al trabajo, no vaya a tener pérdidas, y entonces se levanta la persona que consumió el día anterior y dice: llegué temprano, tuve mi pijama, no hice daño, no hubo consecuencias, pues lo vuelvo a repetir. Eso es como un amor infantil. ¿O cuál sería la diferencia de un amor maduro? Ok, y aquí, bueno, el amor firme, por ejemplo, ¿no? Sí. El amor firme es cuando puedo lograr un desprendimiento emocional. Claro que es un ser querido, ¿no? Que quisiera evitar una consecuencia, ¿no? Pero sin duda el desprendimiento se puede hacer a partir de fortalecer mis propios límites, de comunicar cómo me siento ante esta situación y de la permisividad y hipertolerancia que tengo que detectar para moverme y hacer algo diferente. Porque aquí, por ejemplo, lo que describes, la familia va generando una hipertolerancia. ¿A qué me refiero? Desde un principio puedo decir, yo ya no quiero ninguna mentira más, yo ya no vuelvo a justificar esas conductas, porque muchas veces, como facilitador, hablo por teléfono a la oficina para decir, está enfermo, y me involucro también en ciertas mentiras y en ciertas dinámicas. Pero cuando ya empiezo a ver que esto me genera mucha culpa y hay algo que me dice, no, esto no es un límite para mí porque yo también estoy actuando desde las mismas características. Empiezo a mentir, empiezo a ser cómplice involuntario de la enfermedad. Es cuando tengo que identificar y decir, no, puedo tener medidas de autocuidado, expresar cómo me siento, comunicar, ¿no? Sin miedo, porque lo hago con asertividad y fortalezco mis límites. Claro, entonces en ocasiones es sano dejar que sucedan las cosas.
hasta donde tengo entendido, la adicción es una enfermedad de pérdidas. Y si uno evita estas pérdidas, pues entonces la gente dice, no pasa nada. Y no, sí pasa. Entonces, esta persona que me platicó esto me decía cómo el amor adulto me dice, tú a esta persona que llegó y se quedó dormida en la sala, no le pones la pijama, no le pones el agua, la dejas que tenga sus consecuencias, que falta al trabajo, que falta a la escuela, y lo único que haces es que la dejas en donde está y le pones un zarapito para que no se vaya a resfriar. Entonces esa persona va a amanecer en la sala de su casa y va a decir, ¿qué pasó? ¿Qué hice? ¿Tuve consecuencias, pérdidas? No lo vuelvo a hacer. ¿Por qué? Porque no me rescataron como me tienen acostumbrado. Exactamente. Y mencionaste una palabra clave, esta es una enfermedad de muchas pérdidas. Sí. De muchas pérdidas, pero no solamente en la persona, ¿no?, que tiene la adicción, sino sí, también en la familia. Porque yo también estoy perdiendo como familiar, ¿no? Pierdo mi sueño, mi paz, mi serenidad. Entonces claro, ahí es donde voy generando esta conciencia para lograr, ¿no?, otro camino desde el amor firme. Por eso mencionaba al principio, ¿qué tipo de amor quiero yo claro, muy sutilmente disfrazar? Amor maduro, amor firme, pues desde el desprendimiento emocional, medidas de autocuidado. Voy a seguir cuidando para cuando llegue, taparlo, tenerle su agüita y todo, pues estoy alimentándola inconscientemente. Perfecto. Otra de las preguntas muy comentadas es, ¿por qué la adicción y la codependencia, esto, perdón, ya la había leído, ¿es posible que un familiar se vuelva adicto a salvar al adicto? Sí, precisamente, Pregunta. ¿no? Sí, no, muy buena pregunta, porque la persona que tiene la dependencia a una sustancia necesita su sustancia para sobrevivir. Ajá. Y el familiar necesita a su adicto también para sobrevivir y para anestesiar esta parte emocional. Entonces la obsesión, pues de ambas partes, ¿no? O sea, quien yo consumo es a personas. Es muy fácil ver a alguien que se ve el consumo, pero la codependencia se manifiesta, ¿no?, sobreinvolucrándome, rescatando y solucionando, ¿no?, este consumo a las personas. Entonces, mi principal sobrevivencia, ¿no?, es ser necesaria para esa persona y se genera una obsesión y una gran necesidad de compulsión, de sobreproteger. ¿Se le llamaría a la codependencia una enfermedad? Mira, es un impacto emocional en la persona. Ajá. No está reconocida como enfermedad, pero sí es una enfermedad de muchas pérdidas, por eso es que constantemente se escucha este término. Se han tratado de hacer muchos estudios para que quede, ¿no?, manifestado como una enfermedad, sí, ¿no?, que quede, ¿no?, en un manual, como el manual diagnóstico, ¿no?, el DSM-5 y esto, pero no se ha logrado, ¿no?, que se ponga como una enfermedad, sino es un término que va surgiendo, ¿no?, a través de los grupos de esposas, ¿no?, que el término surge en los 70s y en los 50s empiezan los grupos también para las esposas, para los familiares cercanos, y es cuando surge este nombre de codependencia. Es el impacto emocional que también tiene muchas pérdidas en las diferentes áreas de la vida. El término correcto lo desconozco, si es codependencia o únicamente dependencia. Ok. Dependencia y codependencia van mucho de la mano. O sea, ¿se puede usar ambas? Se puede usar ambas, pero la codependencia, por ejemplo, ¿no?, está, ¿no?, constantemente vigilancia sobre involucrar y rescatar. Y en la dependencia es depender de una persona para sentirme valiosa. El acompañamiento de la persona, el ir a algún lugar acompañada, ¿no?, sin caer en ocasiones en estar rescatando y solucionando, en estar vigilando, por ejemplo. Y por ejemplo, existen perfiles y características tanto del adicto como el codependiente. ¿Cuál sería la diferencia entre ambos? Ok. La diferencia, bueno, pues sin duda, que el consumo de la persona codependiente es las personas. Esta es una manera que yo tengo que identificar, porque si no me voy relacionando por la vida con vidas conflictivas, con relaciones tóxicas, ¿no? Y sin duda, tienen la característica muy similar. De repente llega la familia y dicen, pero yo ¿por qué necesito un proceso de recuperación? Porque las características de la obsesión, la característica de la compulsión y del síndrome de abstinencia, muy parecido, igualito. Conductas de manipulación, de autoconmiseración, son muy parecidas. Wow, ajá. Entonces uno dice, pero yo no estoy enfermo, o sea, yo no tengo este impacto, yo no tengo estas pérdidas en las diferentes áreas de la vida.
Si a quien vengo, ¿no? Pues para pedir la ayuda a una clínica profesional es para mi familiar. Y cuando se encuentra la familia que también necesita trabajar con estas conductas, que van de la mano. Lo único que genera la diferencia es que probablemente no estoy consumiendo algo que se ve, sino son personas. Qué interesante, porque muchas veces se escucha que el familiar, él no es el culpable, él no es el responsable, él es el salvador del que consume o la que consume, cuando de alguna forma también está involucrado o involucrada, ¿no? Hay una cosa en donde dicen que en la sala de todas las personas, en la sala existe un elefante blanco. ¿Cómo que un elefante blanco? Me dicen, sí, literalmente tú entras a la sala de cualquier persona y hay un elefante blanco y todos los habitantes están acostumbrados a vivir con este elefante blanco y todos entran y no hablan de él. Entonces hablan alrededor del elefante, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Oye, te amo, yo también. Y después por abajo de las patas del elefante, oye, te amo, somos felices, sí. Y se van buscando las miradas, pero nadie habla de este elefante blanco. Hasta que en una ocasión llega una persona que vive en esa casa, abre la puerta y ve al elefante y habla de él. Y dice, oigan, aquí hay un elefante blanco. Y todos dicen, ¡ah! Habló del elefante blanco, está loco, está loca. Habló del elefante, dice que hay un elefante blanco. ¿Qué pasa? ¿Por qué nadie habla del elefante blanco? Porque a nadie le conviene. De alguna forma todos hablar del elefante blanco implica saber qué hace ahí, quién lo trajo, de qué se ha estado alimentando este elefante blanco. Entonces, este elefante blanco se le podría llamar a la enfermedad. Sin duda, ¿no? Esto es hablar un del síntoma, elefante blanco. Un síntoma. Y justo mencionaste un tema muy interesante, porque al llegar a pedir la ayuda a la clínica, ¿no? De repente, pues yo digo, él es el culpable, porque en esta enfermedad es buscar culpables, porque estoy con el reflector puesto hacia afuera para ver quién es el culpable, porque no me quiero responsabilizar de esto, que he sido parte de la dinámica. Es una enfermedad familiar. ¿Por qué me refiero a esto? Porque cuando surge el síntoma, ¿no?, de la persona que padece el trastorno por uso de sustancias, me está hablando de algo que está sucediendo alrededor de la familia. Y una de las cosas que vamos viendo, como mencionas del elefante blanco, es que no se habla del tema. Claro. Se mantiene lo obvio en secreto. Tiene un gran impacto porque de repente uno se da cuenta que algo sucede, pero no se habla. Por miedo al conflicto, por evitar asumir la propia responsabilidad. Entonces uno empieza a minimizar, a justificar y decir, bueno, no está tan grave. Y empieza con un mecanismo de negación, claro, culpando a la persona para no responsabilizarse en lo que le toca. Por eso es que va teniendo un impacto en cada uno de los miembros de la familia. El síntoma me está hablando de algo, de las pautas de interacción y de comunicación que están viendo dentro de ese sistema familiar. Claro. ¿Qué creencias culturales nos empujan a normalizar la codependencia? Ok, bueno, pues aquí principalmente en México, en lugares de Latinoamérica, ¿no?, pues tiene un gran peso estas frases que hay, ¿no? Esta madre abnegada, sacrificada, que todo lo da por los hijos, por el esposo, por la casa, en donde todo lo da sin recibir nada a cambio, pues es una de ellas, ¿no? En donde pues yo estoy para servir a todo mundo. Entonces, este sacrificio en donde hace a un lado esta autorrealización, sus metas, sus sueños. Luego, muchas veces escuchamos también, los hombres no lloran. Los hombres muestran fortaleza, entonces no tienen oportunidad de contactar por estas creencias que hay. Muy bien. Luego se escucha mucho, ¿no? Los trapos se lavan en casa. De aquí no sale lo que está sucediendo. Claro. Buscar terapia, una clínica, buscar un grupo de ayuda, pues está mal visto. Entonces, de alguna manera, también estas lealtades familiares. No puedo, ¿no? Desafiar, ¿no?, pues estos valores y normas que están dentro de la lealtad familiar. Tengo que ser fiel a todas las expectativas de la familia. Entonces, cuando yo quiero lograr metas y sueños, pues tiene un gran peso. Claro. El deber ser, tengo que ser un buen hermano, un buen hijo, un buen esposo, y tiene un peso muy grande que va alimentando la individualidad, ¿no?, la autonomía, los métodos, sueños, autorrealización de cada miembro de la familia dentro del sistema familiar. Claro, ¿y por qué es tan difícil soltar a alguien que amamos aunque su conducta nos destruya?
Bueno, pues aquí puede haber muchas miradas, ¿no? Sin duda, por la creencia de que yo, si me esfuerzo más en cuidar, sobreproteger o en estarle diciendo, ya no lo hagas, por favor, ¿no? Letanías completamente diciéndole, por favor, eres muy buena persona, tal. Hay una creencia dentro de mí de que igual y ahora si me esfuerzo un poco más pueda cambiar. Esa es una mirada. Otra, porque hay muchas ganancias secundarias. Eso era lo que te iba a preguntar. También la codependencia debe tener beneficios, ¿no? Por supuesto. ¿Cómo cuáles? Beneficios económicos, me aguanto las humillaciones, el rechazo, con tal de no perder esta ganancia económica. Yo me imagino que hay personas o parejas donde él o ella consumen, pero a él o a ella no le conviene que deje de consumir. ¿Por qué? Por cuestiones financieras, por cuestiones de poder, por cuestión... Pasa, ¿verdad? Sin duda. Se va identificando mucho esta ganancia, por la que mejor pago esta factura tan grande de humillación, rechazo, violencia, con tal de no perder alguna economía o con tal de no quedarme sola. También hay mucho miedo a quedarme sola o no ser capaz yo de afrontar la vida, ¿no? Construyendo mis propios sueños. Entonces mejor me quedo en una zona de confort, que realmente es una zona de gran disconfort, pero que yo trato de disfrazarla con el amor como yo considero. Entonces, sin duda hay mucha ganancia secundaria. No vaya a ser que me quite la ayuda, no vaya a ser que me quede sola. Hay muchas pérdidas. ¿Y existe la posibilidad de el codependiente o la codependiente que le conviene fijarse más en los errores o la conducta del ser querido para disfrazarlas de él mismo o las de ella misma? Es como un maquillaje, en donde yo tapo las mías y mejor me fijo en las tuyas. Sin duda, sin duda. Aquí en este trabajo que hacemos, ¿no? Es para que pueda el familiar autoconocerse, el autoconocimiento. Claro. ¿No? Porque por no conocerme realmente quién soy y qué tengo que hacer diferente, pues mejor estoy disfrazando, ¿no? Desde otra mirada. El reflector lo tengo como minero viendo, me vuelvo experto en la vida de todos menos en la propia. Hasta inclusive nos encontramos con una pregunta tan sencilla: ¿quién eres? ¿Para qué eres buena? ¿Qué te gusta? Y ya queda muy borrada de su vida porque ya no sabe, por estar viendo constantemente en esta parte, enfocándose en su familiar. ¿La codependencia pudiese ser hereditaria? Hay patrones que se van, ¿no? Por eso mencioné al principio patrones de comportamiento aprendidos. Cuando yo voy creciendo en un contexto donde para mí lo normal, pues es lo que yo observo. Dentro de mi ambiente familiar yo observo que hay peleas. Pues que mis padres permiten tal vez estos conflictos, rechazo, humillación, pues eso para mí va a ser la normalidad. Eso va a ser lo que conozco. La violencia física, vivir ante el estrés, el no comunicar, el no expresar, ausencia de límites, porque lo veo en alguno de mis familiares. Entonces, para mí eso es lo conocido. Y cuando llega alguien, ¿no?, a relacionarse desde el respeto y el amor, pues digo, ¿y esto cómo se hace? Esto no lo conozco. Entonces, para mí esto no es conocido. Y entonces busco un patrón parecido de lo que yo he interactuado durante toda mi vida. Son patrones aprendidos, patrones que yo observo y que voy nuevamente relacionándome desde ese lugar. Perfecto. ¿Cuáles son las señales más comunes de que estamos atrapados en una relación codependiente? Me puedo preguntar y hacer una reflexión y decir, ¿qué tanto puedo decir? No, gracias, no quiero ir, sin sentirme culpable. ¿Qué tanto puedo expresar mis propios límites? ¿No? Y si me siento culpable o no puedo decir no, gracias, y digo que sí, voy a un evento o voy a algo donde yo no quería ir por vergüenza o algo, o evitar estar cargando al familiar, pues ahí hay un foco rojo. ¿Qué tanto estoy dejando de dormir, de alimentarme, mis actividades? ¿Qué tanto estoy dejando a un lado todos mis planes, aquellos que para mí eran valiosos, y digo, mejor no voy, cancelo planes para quedarme a cuidar a mi familiar? Qué barbaridad, claro. ¿Qué tanto estoy quedándome callada y no puedo expresar algo que me está doliendo? Entonces esos son focos rojos que yo puedo empezar a ver. He tenido pérdidas en el área social, que tanto ya no voy a mis eventos, en el área familiar, me empiezo a aislar. Entonces ahí puedo empezar a identificar pues, esta inquietud
Sí, coincide mucho con que la codependencia siempre es visible o puede ser muy silenciosa. Ok, sin duda puede ser muy silenciosa. La codependencia tiene una gran habilidad. Sí. Porque uno puede manifestar mucho enojo, autoconmiseración y no expresarla. Y con el lenguaje... ¿Por miedo? ¿Por vergüenza? Miedo, efectivamente, por miedo a no expresar mis emociones. Entonces yo muy calladita, pues no digo nada. Me vuelvo, ¿no? Como persona psicodependiente, uno se vuelve el mejor inspector. Porque uno está buscando carteras, buscando cajones en aplicaciones, hablando con una sutileza para ver cómo está mi familiar, cuando en realidad nada más estoy queriendo ver si fue o no a donde decía que decía, ¿no? Viendo estas mentiras. Entonces, uno puede ser muy callado y autoconmiserándose, que cuando llega su familiar uno puede estar callado. ¿Qué tienes? Algo se observa que está enojado, pero no digo mi enojo, no digo mi malestar, mejor me callo. Entonces, por supuesto, silenciosa y esta manera, ¿no?, de callar y no hablar, sin duda. ¿Qué desgaste emocional vive la persona codependiente? Uy, tiene un gran impacto en el sistema inmunológico y menciono esta parte. Ajá. Porque cuando yo estoy en estrés constante, en alerta, ante amenaza, porque yo no sé qué me va a deparar en el día, ¿no? Claro. Entonces estoy en incertidumbre constante. Entonces mi cuerpo, ¿no?, va liberando pues, el cortisol, ¿no?, que es muy tóxico para el cuerpo. Okay. Entonces, sin duda, pues estar en alerta y en estrés constante tiene un gran impacto en el sistema inmunológico, en donde genera grandes y altos niveles de ansiedad, mucha tristeza y un impacto emocional en donde me empiezo a sentir triste, me siento desmotivado, me siento muy ansioso, con desesperanza. Ya me cuesta trabajo inclusive despertar, ¿no?, retomar todo aquello que para mí me causaba pues, ilusión. Entonces estoy constantemente cansada, porque si no duermo bien, una persona, ¿no?, que no duerme bien, que está en alerta constante, pues está eternamente cansada, está muy cansada. Y por ejemplo, todo este estilo de vida o forma de se sana, se cura, puede desaparecer en su totalidad, o es algo que uno siempre va a tener que estar pendiente. Pues uno tiene que seguir generando conciencia cuando uno tiene, ¿no?, esta detección en sus conductas. Ajá. No se quita, la codependencia no se quita, pero se puede apegarse a un tratamiento de recuperación en donde me puedo apoyar con todas las herramientas necesarias, como son los grupos de ayuda mutua, como son las terapias, poder integrarme en el programa de 12 pasos, todo aquello para empezar a fortalecer mi propio plan de vida, porque no se quita, pero se puede vivir con la mejor calidad de vida siempre y cuando me haga responsable de lo que como familiar le toca a uno, ¿no? Muy interesante ahorita hablar de lo opuesto a la adicción. Del otro lado, ¿tú qué le recomendarías a los papás y a la gente en general? Como dice la Organización Mundial de la Salud, el desafortunado incremento que ha habido en las conductas autodestructivas y adictivas, en esa pandemia emocional. Entonces, en los jóvenes se presentan este consumo, esta vida ingobernable, o también en las parejas que están pasando por esto y no saben qué hacer, no saben a dónde ir, cómo comenzar y cómo saber que están haciendo lo adecuado. Ok. Cuando está sucediendo esta situación, que algo, ¿no?, que estoy confiando en que puedo hacer algo diferente y sigue el mismo resultado, la recomendación es que se apeguen a profesionales. Se acerquen, ¿no?, clínicas como Monte Fénix, que se acerquen para pedir la ayuda. En Monte Fénix tenemos pláticas de introducción, pláticas donde pueden ir identificando qué pueden hacer diferente. Se requiere, sí, de un valor para acercarse, para empezar a acercarse a pedir información. Y es muy fácil ubicar Monte Fénix, ¿no? Pero realmente prácticamente bueno, obviamente en la pantalla vendrán los datos, y entonces tienen áreas específicas, ¿no?, para este tipo de problemática. Sin duda, ¿no? Pueden acercarse. Hay pláticas de introducción donde se van viendo pues, ciertos detonantes, ciertas situaciones en donde la familia puede identificar de que, claro, puedo acercarme, ¿no?, para formar parte de un tratamiento,
para empezar a cambiar estas conductas, ¿no? Que Claro. durante mucho tiempo se han perpetuado y que hoy puedo hacer algo diferente. Entonces, al acercarme a pedir la ayuda, siempre mencionamos, Monte Fénix está abierto las 24 horas del día. Pueden hablar en el momento que quieran para acercarse y ahí siempre habrá alguien que lo reciba con todo respeto y con todo amor, porque sin duda Claro. esto es lo que muchas veces pues genera mucho miedo, ¿no? Acercarse a profesionales, Claro. a pedir pues herramientas necesarias para poder abordar cada quien su propia responsabilidad. Así es. Por ejemplo, ¿qué heridas del pasado suelen alimentar la codependencia? Las heridas que pueden ser las de abandono, ¿no? Ujú. Las de abandono cuando de repente mis principales cuidadores no estuvieron presentes físicamente o emocionalmente. Entonces esta herida me hace, ¿no? Relacionarme desde tratar de detener a mi pareja, de tener aquella, ¿no? relación con tal de no quedarme sola. Luego Ujú. también la herida de la humillación, ¿no? Cuando yo he sido expuesto durante etapas de vida ante situaciones que me han avergonzado, Sí. también quiero ser validada en la etapa adulta por la otra persona. También hay la herida de traición, ¿no? Cuando estas promesas no se cumplían o había mentiras, infidelidades, de alguna manera hay mucho miedo a que pueda ser traicionada en mis relaciones. ¿El ser una persona con un perfil codependiente le hace sentir a uno ser útil? Claro, un codependiente tiene esta creencia de que su valor, ¿no? Lo caracteriza por estar rescatando, solucionando, opinando por los otros. Y si se le recupera, ya no tiene que hacer. Aquí es donde pierde su sentido de vida, porque ¡Qué barbaridad! constantemente, si para lo que yo creía que era buenísima, no me está funcionando, y cuando mi familiar o alguien cercano empieza a recuperarse, pues digo, ¿y ahora a quién voy a cuidar? Si mi chamba durante tanto tiempo ha sido estar viendo a quién rescato y a quién cuido. Entonces, por supuesto, uno va perdiendo pues este sentido. Ya no soy buena para lo que hacía. Sí, qué interesante, porque aquí dice, ¿es posible que la adicción del otro se convierta en el centro de mi vida? Y es Sin eso. duda. Es el Todos mis- oxígeno de uno. El oxígeno de uno. Mencionaste una palabra muy buena. El oxígeno de uno. Pues estoy todo el día, las 24 horas del día, obsesionado con este pensamiento repetitivo. ¿Dónde estará? ¿Cómo estará? Yo voy a poder hacer que cambien las cosas constantemente. Pues se vuelve mi centro de mi vida. Mi plan de vida. Mis actividades están enfocadas en base a lo que haga el otro. ¿Qué pasa cuando la ayuda se transforma en control? Pues empieza a haber una necesidad de compulsión constantemente, hablar, Ok. en donde genera una ansiedad terrible y entonces deja de ser ayuda. O sea, si se convierte en control, deja de ser ayuda. Fíjate, ¿cómo saber si estoy siendo parte del problema? Es complejo, porque precisamente por eso al acercarme a profesionales es donde puedo hacer conciencia y detectar. Es difícil que yo por uno mismo pueda identificar esta parte. ¿Soy parte del problema? Cuando empiezo a detectar qué facilitadora he sido. Sí, porque uno no se puede ver objetivo a uno mismo. Claro. Para eso están los especialistas como tú, que me decían, bueno, a ver, si estás en la alberca y entonces el que está afuera te dicen, oye, salte de la alberca porque ahí hay un cocodrilo. Y como uno está dentro de la alberca, no lo ves porque el nivel de agua está aquí. Dice, no es cierto, no hay nada. Pero el que está afuera lo está viendo y dice, salte porque hay un cocodrilo. Pero entonces le pasa un visor. Entonces se pone ese visor y se sale de volada, ¿no? O sea, es esa conciencia, esa objetividad con la que el especialista ve a los pacientes, ¿no? Sin duda, ese es el principal objetivo cuando llega la familia, y la gran oportunidad de Monte Fénix es formar parte, ¿no?, del proceso a la familia, ¿no? Es el modelo que nos caracteriza, porque en este trabajo terapéutico familiar se genera conciencia de la propia enfermedad. Claro. Y es difícil porque genera mucha resistencia, mucha negación, pero cuando se empieza a ver estas pérdidas en las diferentes áreas de la vida y que no solamente la consecuencia está en su familiar, sino también en uno mismo como familia, pues uno empieza a detectar que ha sido parte de esta enfermedad. Claro. ¿Qué tipo de frases o actitudes refuerzan la adicción sin querer? Hay muchas veces que escuchamos esta minimización. No pasa nada, no fue para tanto, ¿no? Okay. O la negación. Yo creo que es
pues el momento, porque todo el mundo lo hace, pues es normal, ¿no? Se le va a pasar. Luego también hay mucha justificación. Bueno, pues es que está estresado en la chamba, lo despidieron de la chamba, lo cortó la novia, algo que me va protegiendo, claro. ¿no? Y sin duda... Y que va siendo permisible que sigas igual. Sin duda, ¿no? Uno cree que es una etapa que se va a quitar o que minimiza o justifica, ¿no? Okay. Y inclusive a echar la culpa de decir, pues es que empezó a juntarse con un amigo y el causante es el amigo, porque sigo buscando esta parte, ¿no? ¿Dónde termina el amor y empieza la obsesión? Bueno, cuando no respeto las decisiones y valido las emociones de mi familiar. Porque en el desprendimiento emocional, cuando yo me empiezo a relacionar desde el amor firme, te entrego las riendas de tu vida y tomo las propias. Puedo acompañarme a un lado, ¿no?, de ti, pero cada uno asumiendo sus propias responsabilidades en el proceso. Cuando yo empiezo a dejar a un lado todas las expectativas puestas en la otra persona, acepto a la persona como es, con límites, qué es lo que no va a permitir, y vamos caminando de la mano con medidas de autocuidado, cada quien en su proceso. Exacto, con un amor adulto, no un amor infantil. ¿Qué efectos tiene esta relación tóxica en los hijos o en el entorno familiar? Sí, pues tiene un gran impacto, ¿no? Un gran impacto porque, como mencionábamos hace rato, hay una sensación difusa de temor, de mucho miedo, de vergüenza dentro del ambiente familiar. Y entonces el impacto es que alguno de los hijos puede manifestar con alguna conducta desafiante en el colegio o con alguna situación, ¿no?, de un bajo rendimiento académico, de una pérdida de atención, por algo de lo que está viviendo y que no puede expresarlo. Esto también tiene como un gran impacto el que cada uno pueda irse aislando y no hablar de lo que siente. Roles que se empiezan, ¿no?, a asumir dentro de la dinámica familiar. Vemos de repente cómo hijos asumen este rol de ser los padres, de los padres. Claro. Entonces empiezan a asumir responsabilidades que no les corresponden. Empieza a haber una disfuncionalidad de las jerarquías, no queda claro dónde está la autoridad. Hay dobles mensajes. Me dicen una cosa, pero yo observo otra. Entonces hay un gran impacto de decir, ¿a quién le hago caso? Porque muchas veces no hay el consumo de por medio, pero yo estoy viendo algo muy evidente. Entonces digo, ¿a quién le hago caso? ¿A lo que me dicen o a lo que siento y a lo que estoy viendo? Por ejemplo, ¿son sanas las terapias familiares? Sin duda es un gran regalo de vida. ¿Por qué? Porque cuando yo ya puedo externar y seguir generando conciencia, puedo detectar, admitir y corregir. Claro. Detecto que esta es mi necesidad puesta en la otra persona, detecto que esta es mi expectativa puesta en otra persona y detecto cómo he dejado mi vida a un lado. Admito si uno se y abandona, corrijo, ¿no? Totalmente. ¿Cómo afecta la codependencia a la vida sexual y emocional de la pareja? Tiene un gran impacto porque en estas dinámicas pues se genera mucho enojo, mucha lucha de poder y mucho resentimiento. Inclusive pues ya el amor no es genuino. Ya uno como pareja de repente, ¿no?, dentro de la familia se ha observado cómo de repente por no ser abandonada, por ser validada por la persona, inclusive se expone a estas conductas, ¿no?, sin este amor genuino. Entonces genera mucho resentimiento y mucho enojo. ¿Cuál sería el primer paso para dejar de ser o de actuar con codependencia? La aceptación. Aquí el programa de los 12 pasos nos invita... Igual, ¿no?, que la adicción, ¿verdad? Igual que la adicción tiene su propio proceso, ¿no?, su propio programa, su guía para poderlo vivir. Y la aceptación, ¿no?, ante la impotencia de las conductas de los demás, donde puedo ver que mi vida se ha vuelto ingobernable. Aceptar que por más esfuerzo que yo haga, la creencia que voy a poder cambiar las conductas de la otra persona no están en mis manos. Qué interesante. Si yo pienso que en la aceptación está la libertad, está ese libre albedrío que tenemos cada uno, pero hay dos tipos de aceptación, me dijeron, ¿no? Que uno es la derrota y la otra es la sumisión. Entonces, qué interesante, ¿no? Realmente, cómo uno aceptar esta condición en la que cada uno nos encontremos de una forma madura, objetiva, real, con amor. No es de vergüenza, ¿no? Sin duda. Y aquí trabajamos mucho la aceptación y decir si este proceso
quieres alcanzar esta serenidad, esta paz y esta libertad, hay que hacerlo con honestidad. ¿Lo hago porque yo quiero vivir? Claro. ¿O lo hago para que mi familiar esté bien? Porque ahí todavía muchas veces esta resistencia es difícil, pero cuando ya trabajo sobre mi primer paso en la aceptación, uno empieza a ver el camino, ¿no? Y por ejemplo, ¿qué herramientas emocionales necesita alguien que quiere ayudar sin hundirse? Acercarse primero a todas las herramientas. Ajá. Hay una gran lista. Yo puedo acercarme a grupos de ayuda mutua. Okay. Hay Al-Anon, codependientes, donde puedo, CODA, ¿no? Que muchas veces dicen que es CODA, codependientes anónimos, en donde ahí puedo empezar a vivir el programa para poder autoconocerme, fortalecer los límites y mantenerme firme, porque es muy fácil hablarlo y decirlo, pero mantenerme firme es difícil. Técnicas de relajación, de meditación, pensamientos del día. Hay literatura, bueno, espectacular, ¿no? También apegarme con un terapeuta, ¿no? Especialista en adicciones, un terapeuta familiar, para poder también hacer conciencia de lo que habíamos mencionado. Sí, ahorita mencionaste una palabra muy importante que es límite, y esa es una pregunta, es ¿cómo poner límites sin sentirse culpable? El límite, bueno, es muy complejo, es uno de los pilares fundamentales para empezar a recuperar mi vida, ¿no? Y en el apoyo de todas estas técnicas, todas estas herramientas más que nada emocionales, es donde me voy a poder mantener firme. Porque claro que la culpabilidad, pues somos humanos y sin duda, claro que se va a sentir. Pero yo ya puedo detectar qué siento y puedo hacerme responsable de mi emoción canalizándolo en un grupo para identificar que esto es lo que yo necesito, lo que yo quiero. Esta parte de la libertad que necesito expresar y hablar y de lo que yo ya no voy a permitir. Entonces los grupos me ayudan a mantenerme firme y no moverme del lugar, y también trabajar la culpa, porque la culpa es uno de los principales obstáculos en la recuperación. Claro, y creo que también existen grupos para jóvenes, ¿verdad? Sí. O para hijos, ¿esos cómo se llaman? Hay grupos de Alatín, ajá, de Alatín para adolescentes, y hay grupos de hijos, también adultos, de padres alcohólicos, pero prácticamente para los adolescentes es Alatín. Bien. Alatín. Por ejemplo, ¿cómo manejar el chantaje emocional que a veces viene con la adicción? Igual, de la misma manera. Mientras yo me siga apegando en mis medidas de autocuidado, con mi proceso de recuperación, apegándome a un grupo, aquí voy fortaleciéndome en qué tanto voy a volver a caer en este chantaje. Cuando yo empiezo a identificar, porque ya voy generando conciencia, esta manipulación o este chantaje, pues en ese momento me retiro, evito la discusión o el querer convencer quién tiene la razón, porque muchas veces en volver a decir no es cierto, este es un chantaje, o quién tiene la razón, o permitir más de lo mismo, es cuando vuelvo a entrar en la misma dinámica. Por eso, solo por hoy, también el programa me menciona, solo por hoy, que me toca trabajar en esta parte. Qué interesante. Entonces, la persona codependiente se atiende para recuperarse ella misma, no para recuperar al adicto. O sea, poco tiene que ver si el adicto deja o no de consumir. Lo importante es la gente se recupera para uno mismo primero. ¿Estoy correcto? Por supuesto, ¿no? Porque luego se disfraza, ¿verdad? Sí, claro. Yo lo voy a salvar, él es el culpable o ella. Yo soy él o la salvadora. Yo no tengo la culpa de nada. Pero no, ahorita estamos viendo que no es así. Sin duda, no es así, porque de repente los familiares van a los grupos, se apegan a todo el proceso para que mi familiar esté bien. Exacto. Eso es expectativa. Siempre mencionamos la expectativa, es el principio de cualquier decepción. Cuando yo sigo poniendo el reflector fuera, ahí hay un acto de deshonestidad. Yo me apego a mi propio proceso porque yo quiero esta libertad y yo quiero estar bien. Adelante. Estas promesas del programa que me mencionan, la verdadera felicidad, la verdadera serenidad y libertad, si yo trabajo en mí, a pesar, con, sin, si quiere mi familiar o no, eso no está en mis manos. Yo quiero porque quiero vivir y dejar de sobrevivir. ¿Qué diferencia hay entre soltar y abandonar? Soltar cuando ya hago todo un proceso de recuperación personal, trabajo, y digo, porque te quiero, te entrego las riendas de tu vida, tomo las mías y tengo que fortalecerme en los límites. Yo ya no puedo permitir, ¿no? Con toda comunicación asertiva y con toda claridad y respeto, puedo decir, yo ya no quiero más de esto. Pero lo hago desde el amor firme, desde la comunicación y desde el límite. Y el abandonar es desde un enojo, desde un impulso emocional, con mucho resentimiento.
echando culpas, juzgando, sin un trabajo profundo de conciencia. ¿Se puede reconstruir una relación después de una historia de adicción y codependencia? Sí, se puede. Sin duda se recupera una relación, se recuperan muchas cosas siempre y cuando cada uno se haga cargo de su propia recuperación. ¿Cómo se vive el proceso de sanar sin esperar que el otro también cambie? Exacto, ¿no? Esta parte va de la mano con esta pregunta, porque sin duda yo quiero recuperar, ¿no?, lo que está en mí, ser mi autenticidad, mi conocimiento, mi expresión de límites, mi comunicar, mis medidas de autocuidado, todo mi plan de vida, sí, adelante, y acompañar para poder, ¿no?, tener esta fe y esperanza que cuando empiece el cambio en mí, las actitudes y todo se van a ir viendo y observando. Y cuando yo estoy poniendo la expectativa, pues ahí es donde ya voy detectando. Entonces digo, claro que se puede recuperar esta relación cuando cada quien se haga cargo de sus propias conductas y de su propia recuperación. Se va acompañando a un lado. Perfecto. Y emocionalmente, ¿qué pasa cuando hay una recaída? ¿Cómo manejarla sin destruirme? Y reitero nuevamente, apegarme día a día en mi plan de vida, en mis herramientas ante estas situaciones, es un gran regalo, porque yo ya puedo tener en mi proceso de recuperación identificadas las herramientas de donde, cuando pasa una recaída, cómo tengo que seguir fortaleciéndome y cuidándome. Sí. Tengo que evitar volver a rescatar y volver a solucionar, porque si no caigo en la misma conducta. Entonces, el fortalecimiento de todas las herramientas. En Monte Fénix siempre les mencionamos, se llevan una gran maleta de herramientas. Claro. Úsenlas, apóyense en ellas, porque sin duda ahí voy a tener herramientas para cualquier detonador, que puede ser inclusive una recaída. Yo tengo que mantenerme firme en mi propia recuperación, en mis grupos y en todas mis herramientas que llevo para mí. Qué interesante. Dice, ¿qué mensaje le darías a quienes hoy están desgastados por vivir con alguien con una adicción? En los grupos, nuevamente reitero, sí, ¿no?, en los grupos, en ver sus medidas de autocuidado, en recuperar todo aquello, ¿no?, que han dejado a un lado. Sí. Darse ese momento valioso de probablemente decir, hoy me toca irme a hacer mi ejercicio, hoy me toca este tiempo para mí. Y cuando están en esta lucha constante, la buena voluntad de acercarse, ¿no? Hay un libro inclusive que se llama Del miedo al valor, ¿no? Bueno, el valor para cambiar. Ajá. El valor para saber que la fe y la esperanza existe, pero que tengo que acercarme a profesionales, porque si sigo yo en esta lucha creyendo que voy a poder solucionarlo, es muy cansado y pueden seguir incrementando estas pérdidas. Entonces, hay datos, hay nombres, ¿no? Como mencionaste, Monte Fénix, hay grupos en todas partes. Claro. Pueden buscar algunos cercanos a su casa, asistir. Muchas veces hay mucha resistencia en integrarse y formar parte de este sentido de pertenencia en un grupo, pero ahí es donde uno va encontrando un gran alivio en su bienestar. Y por ejemplo, María de Jesús, cuando está la familia y hay menores y hay niños en esta familia y viven desafortunados eventos y los niños son como esponjas porque visualmente se guardan esas imágenes, esos gritos, estas circunstancias, ¿a qué edad es conveniente comunicarle? ¿Cómo se le puede transmitir a un niño ayuda ante una circunstancia familiar? Aquí, bueno, algo que se puede fortalecer y de manera preventiva es abrir un canal de comunicación, porque las habilidades para la vida, por ejemplo, las tienen los niños, pero las van bloqueando. Entonces, cuando yo voy abriendo este canal de comunicación, les doy la confianza de que pueden expresar, de que pueden acercarse pues, a su mamá, a su papá, pero cuando está en esta dinámica es muy difícil que esté la mamá o el papá presente. Entonces, hay hay programas académicos también, ¿no? Hay en Monte Fénix, también hay el Centro de Estudios Superiores Monte Fénix, donde también pueden apoyarse en prevención. La prevención, este afecto, este amor, este cariño, que sientan que hay esta presencia, que sus emociones se vale escucharlas, que se vale oírlas. Pueden buscar también ayuda profesional para que sea un espacio en donde puedan compartir todo aquello que igual y no tienen la confianza de abrirlo en esa dinámica por lo que están pasando.
qué maravilla es tu trabajo y yo te agradezco mucho estas herramientas que nos compartes, toda esta retroalimentación y yo me imagino que en tu trabajo debe de venir esta gran satisfacción. ¿Cuál es el sentir cada vez que ves salir a un paciente sonriendo, con esa luz en los ojos, cuando ves que están recuperando su vida? ¿Qué hay ahí adentro? Bueno, es un gran regalo de vida, porque al acompañar a las familias y al paciente desde el inicio, uno va viendo esas caritas, esta conciencia, el compromiso y la motivación, que como llegan y como se van, bueno, ahora sí diría no tiene precio, es una gran satisfacción, ¿no? Una gran satisfacción también ver cuando se siguen apegando a un posttratamiento que se ofrece en Montefénix. Es una gran herramienta. ¿Qué es un posttratamiento en este caso? ¿Se continúa? Se continúa. Okay. Cuando salen, ¿no? Se les da la oportunidad de una herramienta fundamental que Montefénix ofrece, es seguir con un tratamiento continuo. Perfecto. Prevención de recaídas. Y entonces siguen manteniéndose con conciencia, pegándose, encontrando las respuestas ante situaciones y detonantes que se van encontrando en la vida de afuera, ¿no? De la vida diaria. Entonces es un gran regalo cuando veo los cambios en las familias, veo que han recuperado muchas cosas. Exacto, hay una solución. Sin duda, hay una solución. Sí. Porque luego es como una especie de analogía, luego las personas se ponen sus propios grilletes, pero hay una llave con que abrirlos, el amor, la conciencia, los especialistas como tú, todas las herramientas que nos compartes. Muchas gracias. ¿Y en dónde se les puede encontrar? Obviamente en Montefénix, ¿alguna red en especial? Sí, tienen sus redes, ¿no? En Instagram, en Facebook, ¿no? Y perfecto. También en internet pueden buscar Montefénix, ahí están los teléfonos, las 24 horas del día, siempre habrá alguien que los reciba con mucho respeto y mucho cariño. María de Jesús, muchas gracias, pues bueno, por tener aquí a la experta terapeuta, psicóloga, y bueno, ahí tienen los datos en su pantalla, y bueno, recuerden que también pueden seguirnos en nuestras redes sociales, y no olviden suscribirse para que no se pierdan ninguno de nuestros episodios, recordando que en Rearmando compartimos experiencia, fortaleza y esperanza. Este episodio fue gracias a Montefénix. Las adicciones tienen solución.